Volvemos, aquí estamos de regreso después del corte, después de la pausa, con columnista. Así es, le damos la bienvenida a Juan Pablo Matar como cada jueves para hablar de, sistema previsional básicamente, y temas generales. Y en este caso, abocados puntualmente al oficio, a la profesión, ¿no? De periodista. Juan Pablo, ¿cómo es el tema? Jubilación mínima. Se quiere jubilar, Gustavo. Yo ya estoy sumando los aportes. ¿Está contando los días? ¿Se puede hacer una simulación de cómo va a ser tu jubilación? Sí, claro. Tú cargas datos y te dicen... Venite al estudio y te hago la simulación cómo te jubilaría el ANSES. Aunque te queden 4, 5 o 10 años como a mí, ¿no? Claro. No, porque ahí tenemos, ahí no vamos a computar los meses futuros. Al día de hoy podría ser. O sea, que haces una simulación al día de hoy. Claro, pues los aportes futuros no lo sabemos. Claro. Ahora, el tema el que hay que estar atento siempre es el tema de si te están liquidando bien o no, ¿no? Si hay que hacer, si tenés que reclamar un reajuste o no. Mira, la primer causa de juicio contra el ANSES son los reajustes de haber. Los reajustes de haberes previsionales, los reajustes de la ley común. De la pensión. Vamos a hablar ley común, hoy creo que hay que apuntar a esto, a ley común. Tengo mucha consulta, sobre todo los jubilados de la ley común, la 24241, si les corresponde o no que su haber sea reajustado. Y muchos me consultan y hay que controlarlo, y generalmente hay diferencias entre lo que te pagan la ANSES y el haber con reajuste. Entonces, se puede reclamar el reajuste para los jubilados que han tenido aportes antes del cese durante los últimos 10 años. ¿Está bien? ¿Qué tan frecuente es esta problemática? Yo te diría que casi todos. Casi todos los jubilados. Por eso el mensaje tiene que ser claro. El jubilado o el pensionado que deriva de una jubilación de ley común que haya tenido aportes, tiene que controlar si le están pagando bien o mal el ANSES. Eso se controla, o sea, se consulta con un abogado previsionalista, me viene al estudio y vemos el detalle del beneficio, se hace un control. Y bueno, claro, porque es como decías, muchos son los que reclaman, o el mayor de los reclamos, pero mucha gente también no sabe, o sea, recibe lo que recibe y no sabe si le están... gente que, no sé si sigue ocurriendo, creo que todavía sí, gente que le vienen descuentos que no saben de qué, ni por qué. Ahí tenés los descuentos más comunes, el artículo 9 de la 24463, el impuesto a las ganancias, pero estos son jubilados generalmente... Para jubilaciones más altas. Pero el jubilado que cobra 700, 800 mil pesos, que dice, la voy llevando, tiene que controlar su haber, porque salen diferencias. Y hoy, nosotros, a partir del fallo Badaro, de la Corte, del año 2006, si mal no recuerdo, le ordenó al Congreso que dictara leyes de movilidad jubilatoria, no existían. Por eso en el año 2009 sale la ley 26417 y la primera ley de movilidad jubilatoria. Y a partir de ahí han habido varias leyes de movilidad jubilatoria. Después tenés la ley de la época de Macri, la 27426. Después tenés la ley de movilidad de Alberto Fernández, la 27609. Después tenés el decreto de Milei, 274 y 24. Es un resumen muy acotado lo que estoy haciendo. Esas leyes de movilidad tienen diferentes formas de calcular o de índice. Y tienen algún problemita. A veces pasa esto, cuando sale una ley nueva, ¿cómo se empalma con la ley vieja? Entonces vos tenés fallos jurisprudenciales, como por ejemplo el fallo Fernández Pastor, que dice el empalme de movilidad de ley 26417 y 27246 de la época de Macri, ese empalme se debe calcular diferente. Entonces te sale una diferencia de reajuste ahí. Y después tenés tenés la ley de movilidad de la época de Macri, que fue suspendida durante la pandemia. Y pagaron movilidad por debajo de lo que la ley decía que se debía pagar. Entonces hay otro fallo, el fallo Guerra, de la Corte de Mendoza, donde dicen, miren, paguéle la diferencia de movilidad.
Y hoy tenés el fallo Cortés Leonardo Evaristo, que hemos hablado a principio de año, un fallo de noviembre del año pasado, que dice, mire, la ley de movilidad de Alberto Fernández de esa época, la 27609, es inconstitucional. En vez de aplicar ese índice, aplica el índice IPC. Entonces vos tenés... Pero ahí esos fallos favorecen a esa persona que hizo el reclamo solamente. Claro, exactamente. Ahí está el punto. Entonces el reclamo es individual. Es individual, ¿no? Es individual. Entonces todo jubilado tiene que controlar su haber jubilatorio. ¿Y cómo haces? Porque, viste, cuando vas a cobrar tenés que ir al cajero a que te den un ticket. ¿O cómo es? Claro. ¿Cuál es el recibo de haberes de un jubilado? Para controlar y qué es lo que tiene que controlar y cómo tiene que controlar. Bueno, vos tenés, ahí está buena la pregunta, porque vos tenés cómo controlar, cómo podés saberlo. El recibo de haberes lo podés imprimir del cajero, automático, sí. Hay mucha gente que viene con el recibito del cajero. Sí. Pero hay otra forma más efectiva que es tramitando la clave de ANSES o de mi ANSES. Claro, lo sacás de ahí. Sí. ¿Y qué más necesitas? Online. Necesitamos saber si tiene o no aportes o tuvo aportes durante los últimos 10 años. Están las jubilaciones de conmemoratorias, sin aportes. Hay gente que hay jubilaciones conmemoratorias que dan con reajuste porque tienen aportes en los últimos 10 años. Pero eso es que vaya al estudio, uno, digamos, charle, les pregunta, bueno, a ver, ¿qué aportes tuviste? Tuve estos aportes. Bueno, a partir de ahí empezar a investigar. ¿Y cómo tenemos la certeza? Pidiendo una copia del expediente jubilatorio, que te la dan en ANSES, es obligatorio que te la den, a donde ahí aparece el detalle del beneficio, que es cómo te calcularon ellos la jubilación. Sí. Con esa información uno puede llegar a sacar si hay, digamos, diferencias y pedir el reajuste. ¿Cómo es la etapa judicial? Bueno, para llegar a la etapa judicial tenés que hacer primero un camino administrativo. Esto lo dejo claro hoy, está muy discutido si el camino administrativo es necesario o no. Hay jurisprudencia que dice que no es necesaria porque siempre el ANSES dice que no. Claro, si ya tenés una estadística de que casi automáticamente la respuesta es siempre no, siempre no, ¿qué vas a hacer el trámite? No haga el trámite, está perdiendo, es básicamente esto, está perdiendo el tiempo. Pero hoy no está firme, no hay unanimidad de criterios. Acá se pide el reclamo administrativo, yo lo hago, dura poco tiempo, no es tan largo, y agotás la vía administrativa. Es necesario agotar la vía administrativa con el reclamo administrativo. Y una vez que vos, ¿qué pides? Pides que se te aplique la movilidad para la redeterminación del haber inicial y para la posterior movilidad de los índices jurisprudenciales que hemos estado hablando. Hay otro fallo, el fallo Blanco, Lucio, donde, bueno, no me voy a meter hoy en temas técnicos. Entonces te dice que no y con esa negativa ya puedes iniciar la demanda, tenés un plazo de 180 días hábiles, son casi 10 meses, un año, donde vos podés hacer la demanda judicial contra el ANSES, donde vos pedís el reajuste. Y una vez pedido este reajuste, ¿cuáles son los plazos judiciales para poder llegar a una resolución favorable? Pronta. Bueno, vos tenés dentro del trámite judicial dos cosas. Uno, por un lado tenés el trámite del expediente de demanda, sí, donde vos pedís el reajuste, sale la sentencia, esa sentencia puede ser apelada a la Cámara, en este caso la Cámara Federal de Mendoza, e incluso pueden llegar a pedir un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Terminado esa vía, queda firme la sentencia y hay que iniciar el incidente de ejecución de sentencia para determinar las diferencias y liquidar cuánto te está debiendo porque el ANSES, porque vos desde que hiciste el reclamo administrativo tenés derecho a cobrar todas las diferencias 2 años hacia atrás. Ese trámite entonces vos tenés el trámite principal y después el incidente de ejecución de sentencia como partes importantes dentro del proceso judicial. Y demora 2 años y medio, un poquito más también. Claro. O sea que bueno, hay que acostumbrarse además siempre a revisar, a chequear lo que son los haberes jubilatorios, ya sea con el ticket que te da el cajero o la liquidación que figura en mi ANSES,
porque más allá yo creo que hay que ver también qué es lo que te descuentan. Yo recuerdo que hace un tiempo, en alguna época, aparecían seguros, alguien accedía a códigos y les descontaban a los pobres jubilados seguros que ellos no habían contratado. Tal cual, tal cual. Entonces, tal cual. Siempre hay que controlar y siempre hay que controlar si estás cobrando bien. ¿Cómo se controla? Consultando al abogado previsionalista, me ven, y ahí uno hace el control. Y no cuesta nada, no tiene riesgo, Gustavo, no tiene riesgo. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede iniciar el reclamo y sigue cobrando su jubilación como normalmente. Lo viene. Claro, entonces uno dice, tarda 2 años, 2 años y medio. Sí, tarda ese tiempo y tal vez a veces más. No es aleatorio, pero digamos, no es unánime que te va a tardar tanto tiempo. Pero cuando sale, sale. Y sale cuando se cobra, digamos, el retroactivo de todo lo que vos reclamaste. Te encontrás a veces con montos muy interesantes. Entonces, yo les recomiendo a todos los jubilados de ley común, ya hemos hablado mucho de leyes especiales, también les recomiendo, pero en este caso estamos hablando de los jubilados por ahí más relegados, los jubilados que no cobran mucho, controlen su recibo, su haber jubilatorio.